Entonces, en conjunción tenemos que ver, porque eso hacen los jueces, amigos y amigas. Eso hace el inspector. Ve en los hechos la determinación de la existencia de la subordinación a través de estos elementos. Algunas palabras o elementos, más que elementos, perdón, algunas claves que nos pueden ayudar en el día a día, que es romper un poquito los mitos que hay acerca de la relación de trabajo o de la no existencia de la relación de trabajo. La relación de trabajo se determina en la realidad, no en los documentos, ni en la calificación tributaria, el tipo de renta, ni en el documento que se emite, un recibo por honorario o una boleta, ni en la inclusión o no en la planilla, porque eso es más bien el cumplimiento de una obligación. Por lo tanto, los beneficios sociales que veremos más adelante no dependen de la planilla, ni de la boleta, ni del tipo de renta, sino de la existencia de un trabajo subordinado. Por lo tanto, se tiene que verificar la existencia de los tres elementos esenciales: prestación personal, remuneración y subordinación. Eso es lo esencial, no la boleta, no el tipo de que si estoy fuera de planilla. Por eso cuando me preguntan, ¿el trabajador que no está en planilla tiene derecho a CTS? Ya está mal planteada la pregunta. Lo que tengo que preguntar no es si está o no en planilla, sino ¿es un trabajador subordinado? Porque, ¿qué es lo que me hace ser trabajador subordinado? ¿El que esté en planilla? No. La planilla es el cumplimiento más bien de una obligación formal frente a un trabajador subordinado. Que no esté en planilla puede ser porque bien incumplo la norma o porque efectivamente soy autónomo. Por lo tanto, es una pregunta con trampa. Por lo tanto, yo lo que tengo que preguntarme, ¿es trabajador subordinado? Para ver si tiene derecho a CTS o cualquier otro beneficio. Los elementos típicos o los elementos indiciarios nos ayudan a la determinación de la relación de trabajo. Otra cuestión es que el factor tiempo no es determinante por sí solo para señalar que existe una relación de trabajo o para negar la relación de trabajo. Así, los periodos cortos o irregulares no implican independencia, así como los periodos largos o regulares no implican subordinación. Así preste servicios una semana, eso no me hace el locador. Me dicen, no lo he puesto en planilla porque he prestado nomás una semana. Un momentito. La relación de trabajo no se determina por el tiempo, sino cómo presta el servicio. Si usted tiene a un señor que lo contrata como vigilante, como auxiliar de contabilidad, que lo contrata como recepcionista, así trabaje 3 semanas o trabajó solamente 28 días o mes y medio, eso no quiere decir que sea locador. Como también les dije en el caso de que como independiente preste recibos emita recibos por honorarios porque soy verdaderamente independiente como abogado externo y reciba regularmente la prestación de servicios y por mucho tiempo, no, eso no me hace trabajador. Por lo tanto, el tiempo por sí solo, en cuanto cortedad o irregularidad, no me hace independiente. Como permanencia e irregularidad, no me hace dependiente. Frente a esto, podemos ubicar ciertos elementos que yo he llamado, perdonen, distorsionadores. Los elementos distorsionadores en la determinación de la existencia de relación de trabajo, por ejemplo, una jornada reducida, porque preste servicios menos horas de lo que presta comúnmente el resto de trabajadores en la empresa o institución, o siendo trabajador a medio tiempo, no me hace trabajador independiente, porque precisamente para eso existe el contrato part-time, que es una relación de trabajo. Como la temporalidad o la intermitencia me hace independiente, o la falta de exclusividad o pluriempleo
me hace independiente. O el hecho que me paguen no por tiempo, sino por rendimiento, comisionista o destajo. La comisión o el destajo es una forma de pago en una relación dependiente, sino que a veces la comisión es un término también común en la relación mercantil, de la comisión mercantil, pero hay que ver cómo se presta el servicio. Yo puedo ser perfectamente un comisionista mercantil, pero soy trabajador independiente, manejo una cartera de clientes y no presto y no lo hago bajo subordinación. Pero puedo ser un vendedor dependiente que se me pague a comisión o remuneración mixta, básico más comisión. También puede ser un elemento distorsionador la profesionalidad o la alta calificación. El hecho de que no tenga profesión es sinónimo de subordinación y más bien la alta calificación o profesionalidad me hace independiente. No. Yo puedo ser un abogado con muchos títulos y ser trabajador dependiente de una empresa o del Estado o de una institución. Por eso la alta calificación no lo hace a uno independiente per se. Ahora, lo que llaman comúnmente porque lo acordé con el trabajador. Recuerden que vimos, las normas laborales son de carácter de orden público y de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, no vale acordar o el acuerdo sería ilegal. O a veces también se menciona, porque es a petición del trabajador, porque el trabajador no quiere estar en planilla porque no le conviene. Eso ante un inspector o ante un juez no tiene ningún valor jurídico, ninguno, porque las cuestiones no se determinan por el mero acuerdo o petición, sino por lo que está establecido en la norma. Si en los hechos encontramos los elementos suficientes para la subordinación, no importa que haya habido un acuerdo, porque ese acuerdo sería ilegal, por aplicación del principio de primacía de la realidad, o no importa que haya sido a petición del trabajador, porque aquí el elemento volitivo del trabajador no tiene ninguna importancia. Veamos casos de exclusión donde habiendo elementos de la relación de trabajo, no hay relación. Estos son el voluntariado, el trabajo familiar no remunerado, las modalidades formativas, la locación de servicios y la contratación a terceros. A través de terceros, perdón, la intermediación y tercerización. El voluntariado, que está regulado por la ley 28.238. En el voluntariado, ¿qué falta? Como lo vimos al principio en el esquema del doctor Neves. El voluntariado es un trabajo no productivo. Es una labor o actividad realizada sin fines de lucro, que se realiza en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual. Es decir, es una calidad de trabajo que no es propiamente tal, o por lo menos no se ocupa de ello el derecho del trabajo, pues se realiza con fines altruistas y solidarios. Falta el elemento productividad. Se definen como voluntarios las personas tanto naturales como jurídicas sin fines de lucro que realizan labores propias del voluntariado en instituciones públicas o privadas, comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, entre otros. En este caso, no se genera una relación laboral en la medida en que el voluntario es una labor, o el voluntariado, perdón, es una labor independiente sin fines de lucro, que se realiza de manera autónoma con la finalidad de conseguir objetivos que produzcan el bien común en la sociedad y no el sustento propio. El trabajo familiar no remunerado. La segunda disposición complementaria, transitoria y derogatoria de la Ley de Productividad nos dice o ha dispuesto que la prestación de servicios de los parientes consanguíneos hasta el segundo grado para el titular propietario persona natural, es decir, persona natural con negocio, no genera relación laboral, salvo pacto en contrario.
como tampoco lo genera la prestación del servicio por parte del cónyuge. O sea, el cónyuge o la cónyuge de la persona natural con negocios no puede ser trabajador por disposición expresa de la ley. En cambio, el resto de parientes, en principio, no son trabajadores, salvo pacto en contrario. Lo vamos a ver a continuación con mayor detalle. Las modalidades formativas son los que regulan la ley 28.518, que establecieron modalidades formativas laborales que comprenden los convenios de aprendizaje, práctica profesional, capacitación laboral juvenil, pasantía, la reinserción laboral, y en el marco del cual también está el aprendizaje SENATI. Todos ellos son convenios que por disposición expresa de la norma no originan vínculo laboral alguno. Solamente otorgan los derechos y obligaciones que están en la ley 28.518, aun cuando encontremos que aquí hay un elemento, una prestación personal, hay subordinación. Creo que no hay nadie más subordinado que un practicante o un aprendiz. Hay pago de una remuneración, pero por disposición legal se nos dice que no hay un vínculo laboral, o sea, hay una exclusión de carácter legal. Y en la locación, la famosa locación de servicios de la que venimos hablando, que está regulada en el artículo 1764 y siguientes del Código Civil. El contrato de locación de servicios es parte, son de aquellos que se denominan prestación de servicios de una de las partes en beneficios de la otra. Es decir, contrato de prestaciones recíprocas. Y de acuerdo con el artículo 1764 del Código Civil, nos dice, mediante el contrato de locación de servicios, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios materiales o intelectuales por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de una retribución. ¿Qué comparte esto con la relación de trabajo? Prestación personal a cambio de una retribución, pero como dice el mismo Código Civil, sin estar subordinado. Por eso es que el elemento esencial, y nos hemos demorado tanto a través de los elementos indiciarios, es el elemento subordinación, amigos y amigas. La subordinación es exclusiva de la relación de trabajo. En cambio, en el trabajo autónomo, que es el de la locación de servicios, recuerden el esquema del doctor Neves, y al final se diferencian entre subordinado y autónomo. El autónomo es precisamente la locación de servicios. Entonces, los elementos esenciales es prestación personal, pero no personalísima como en la relación de trabajo, porque en la locación de servicios, si es que las partes lo permiten, se puede pactar que el locador asigne bajo su propia dirección y responsabilidad a otra persona para que sea sustituido por otra persona. En cambio, en la relación de trabajo, yo no puedo poner en el contrato de trabajo que el trabajador, si se encontrara enfermo, puede traer a un pariente, amigo o persona que él determine. Es imposible. No se puede dar. En cambio, en el contrato de trabajo, perdón, en la locación de servicios, trabajo autónomo, la prestación personal es relativa, porque no llega a ser personalísima. ¿Pago retribución? Sí. Y se paga por el resultado del servicio o por el resultado de la obra. En cambio, en la prestación de trabajos subordinados, lo que uno compromete es un servicio, no un resultado. En el pago de prestación, en la locación de servicios, se nos paga ciertamente una retribución por el servicio que termine en un resultado al final, ¿no? Además, hay autonomía en la prestación de servicios. Recordemos lo que nos dice el artículo 1764 del Código Civil.
El locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, que es el que recibe el servicio, a prestar sus servicios. Por lo tanto, la actividad brindada debe ser autónoma, es decir, no deberá encontrarse bajo la dirección y control del acreedor del servicio, que es el comitente. Cosa distinta en la relación de trabajo, donde hay poder de dirección, control, fiscalización y sanción. ¿No es cierto? En cuanto a la duración de la locación de servicios, en caso de servicios profesionales, el pacto máximo en un solo contrato puede ser la duración máxima de 6 años y en caso de otros servicios hasta 3 años. Sin embargo, pueden renovarse sin límite alguno. No quiere decir que si después de 6 años uno ya se vuelve subordinado, no. Quiere decir que el contrato en sí mismo no puede ser más de 6 años, o de 3 si es otro tipo de servicios. ¿Y qué pasa al término? O las partes acuerdan que terminan, o se renueva, se hace otro contrato también de locación, en la medida en que sigue existiendo la subordinación. Hemos visto de la relación de trabajo que genera una persona natural respecto de una persona jurídica, ¿no es cierto? Esa es la situación por excelencia, ¿no? En que trabajamos para una empresa, una institución, aunque también podemos laborar para una persona natural con negocio. La primera figura puede plantear muchas posibilidades. Por ejemplo, una persona natural respecto de la persona jurídica puede ver, como ven en el tercer renglón, puede ser, o en la tercera fila, un trabajador. Y como trabajador puede ser un trabajador de dirección o un trabajador común, regulada esa relación por quién, por el derecho laboral, es una relación jurídica de carácter laboral regulada por la legislación laboral que genera ingresos, remuneraciones calificadas como renta de quinta categoría. Esta misma persona podría ser accionista de la misma persona jurídica. Como accionista es una relación jurídica societaria regulada por la Ley General de Sociedades que genera dividendos, rentas de segunda categoría. A su vez podría ser director, que es una relación de carácter civil regulada por el Código Civil, por el cual recibe dietas, rentas de cuarta categoría. Podría ser un locador de esta empresa, relación de carácter civil, regulada por el Código Civil, acabamos de verlo, artículo 1764, por el cual recibe un honorario calificado como renta de cuarta. Vemos que la persona natural respecto a la persona jurídica puede tener muchas relaciones. Y en algunos casos pueden darse a la vez las mismas relaciones. El accionista puede ser a su vez director. Puede ser accionista, director y trabajador. Ninguna de estas relaciones se excluye una de la otra, ni se implican. No porque sea accionista tengo que ser director, o para ser director tengo que ser accionista. No, puedo ser accionista simplemente, o puedo ser director. Puede ser trabajador, director, trabajador y accionista. Cada una va en paralelo. Cada uno tiene su régimen jurídico y su régimen tributario. No porque soy accionista y director ya no puedo ser trabajador. Me he encontrado muchísimas veces ante el problema, sobre todo por fiscalización tributaria y laboral, en que el trabajador gerente, recordar que el gerente es trabajador per se, aunque de dirección, cuando es accionista y director, a veces él mismo ordena, porque no conoce, obviamente, y no tiene por qué conocerlo, para eso estamos los especialistas, están ustedes, para que le digan, señor, aunque usted sea director y accionista, pero si es gerente tiene que estar en planilla. No, no quiero estar en planilla, yo ya recibo mis dietas o mis dividendos. Bueno, aunque sea pongas el mínimo, pero tiene que ponerse. O dicen, ya bueno, ponme en planilla, pero no me estés poniendo eso de la CTS. No quiero ponerle más gastos a la empresa.
Hay que explicarle que no es así, que no depende de la voluntad de las partes, sino que son normas de orden público que hay que cumplir. Situaciones un poco más complejas se dan en los casos por cuestiones de carácter tributario, como los trabajadores de cuarta quinta, que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver de indicios de laboralidad. Los de cuarta quinta, la ley de impuesto a la renta nos dice prestación de servicios de carácter civil, regulados por el Código Civil, pero que se prestan bajo las siguientes condiciones. Dice, en un local del que recibe el servicio, mediante una jornada y un horario, el que recibe el servicio cubre los gastos y otorga las herramientas. Todos son elementos de indicios de laboralidad. Entonces, la ley de impuesto a la renta nos dice, por un lado, contrato de locación de servicios, pero con indicios de laboralidad. Bueno, para el legislador tributario, dice, y claro, felizmente que la ley se cuida de decir, esta calificación es solamente para efectos de la ley de impuesto a la renta. Muy bien, y se calificarán como rentas de quinta. Y aquellas empresas que lo utilizan, solamente los ponen ahí, los califican como cuarta quinta, pero no les dan CTS ni seguridad social, nada, porque no son trabajadores. Pero viene un inspector y si encuentra todos los elementos de la laboralidad, le dirá, oiga, esto es un trabajador. No, que yo he utilizado esta calificación. Bueno, eso es para efectos tributarios. Y también para efectos judiciales. Como muchas veces los cuarta quinta los utilizan en estudios jurídicos, estudios de contables, de sociedades de auditoría, muchas veces no demandan, pero cuando demandan, tengan la seguridad de que pierden los procesos, porque al juez no le va a interesar ver la calificación de renta. Lo que va a ver son los indicios de laboralidad. Y si más bien se basan en una norma que dice que están todos esos indicios de laboralidad, es ponerse la soga al cuello. Laboralmente, los laboralistas no solo no nos gusta cuarta quinta porque pone en peligro al posible empleador, sino que para nosotros es una casi aberración antijurídica, ¿no? En cambio, distinto es el caso del locador-trabajador, aquel trabajador dependiente de un empleador que lo tiene en su planilla, pero que presta servicios independientes. ¿Puede darse el caso? Sí, sí, perfectamente. Pero el legislador ha considerado que esos ingresos frutos de la locación del servicio sean calificados también como rentas de quinta. Pero esa calificación solamente es para efectos tributarios. Por ejemplo, esos ingresos no servirán para lo que es beneficios sociales, porque los beneficios sociales no se derivan de las rentas de quinta, sino del trabajo fruto, de la remuneración fruto del trabajo subordinado, es decir, como trabajador y no como locador. Muy bien, quería traerles este esquema para que vean cómo se pueden dar distintas relaciones jurídicas entre una misma persona natural y una persona jurídica. Ahora, respondiendo a lo que seguramente se deriva de esto, ¿el accionista minoritario o mayoritario puede ser trabajador de la persona jurídica? Sí. ¿El cónyuge o la cónyuge del accionista puede ser trabajador de la persona jurídica? Sí, porque no es trabajador de su esposo o esposa, sino de la empresa del cual su cónyuge es accionista. El concubino o la concubina, como también el conviviente o la conviviente del accionista de esta empresa, ¿puede ser trabajador? Sí. Los parientes consanguíneos hasta en segundo grado del accionista ¿pueden trabajar para la persona jurídica? Sí, porque no trabajan para su pariente, trabajan para la empresa de la cual su pariente es accionista. Y me equivoco cuando digo pueden ser.
debería decir deben ser trabajadores si es que están prestando servicios. Distinto es el caso de la persona natural con negocio. ¿La misma persona natural con negocio puede ser trabajador de sí mismo? No. ¿Por qué? Como vimos en el esquema del doctor Neves, la persona natural con negocio es trabajo por cuenta propia. Él trabaja para sí, no trabaja para otro. Y para hablar de relación de trabajo, es decir, empleador, tiene que haber necesariamente otro. En cambio, la persona natural con negocio trabaja para sí mismo. La respuesta se basa en ese cuadrito, en ese principio, que es trabajo por cuenta propia. Por lo tanto, no puede ser trabajador de sí mismo. Ahora, no nos confunda el hecho de que la ley de micro y pequeña empresa permite al titular del negocio, al de la persona natural con negocio, al conductor, ¿no?, del negocio, inscribirse en la planilla para poder acceder a la seguridad social, pero no porque es trabajador dependiente, sino porque la ley MIPE le está permitiendo este derecho especial a la persona natural con negocio, si es que así si lo quiere. Es optativo y solamente para seguridad y previsión social, no para beneficios sociales, porque no es trabajador. El cónyuge de la persona natural con negocio puede ser trabajador de su esposo o esposa. No. Ahí sí es un absoluto y rotundo no. No hay excepción. Y esto cuídense mucho porque a veces ponen en planilla para que puedan acceder a la seguridad social. Ahora es mucho más rápido, se detecta por cruce de la RENIEC con, con la planilla electrónica, con la SUNAT, pero en algunos casos uno no ha cambiado su estado civil o no es bueno el cruce de información y tienen años aportando. Y después se dan con la ingrata sorpresa de que Salud les hace una cobranza para que devuelva todas las prestaciones asistenciales porque le ha dado a una persona que no era asegurado obligatorio. Y peor todavía cuando el cónyuge o la cónyuge pensaba recibir una pensión y no recibe nada porque no, en todo caso puede pedir la devolución de los aportes no realizados y realizados indebidamente. ¿Por qué? Porque no es trabajador. Al no ser trabajador no es asegurado obligatorio. El concubino o la concubina sí puede ser trabajador, porque la ley no lo ha excluido, solamente ha excluido al cónyuge. Y si bien el concubino o la concubina tienen un régimen que acceden a ciertos derechos según el artículo 326 del Código Civil, pero como hemos visto en las claves de interpretación, la excepción o prohibición de uno no se puede extender a otro. La prohibición es para el cónyuge, no para el concubino ni para el conviviente. Los parientes consanguíneos hasta segundo grado, padres, abuelos, hijos, nietos o hermanos de la persona natural con negocio, en principio no son trabajadores. ¿Por qué? Porque esa relación, esa prestación de servicios, se asume que no se dan en el marco de una obligación legal, sino de las obligaciones familiares, de la ayuda y obligaciones que se dan dentro de la familia. Pero la norma tiene una salida, cabe una excepción. Dice, salvo pacto en contrario. ¿Pacto en contrario de quién? De las partes, pues precisamente de la persona natural con el hijo, el hermano, el padre, el abuelo, salvo pacto en contrario. Entonces, en principio, no son trabajadores salvo que las partes decidan considerar que existe una relación de trabajo. Y en ese caso, aun cuando la relación de trabajo sea por tiempo indeterminado y legalmente no hay obligación de ponerlo en un contrato, es decir, ponerlo en un documento, formalizar el contrato, les aconsejo ponerlo, en ese caso, sí formalizarlo. ¿Un pensionista puede trabajar? Sí, y en algunos casos no. Y quiero mencionarles esto porque muchas veces
se da la situación de que hacemos que el trabajador emita recibos por honorarios porque ya es pensionista, siendo trabajador dependiente. La cuestión depende. Si es un pensionista de la 2530, es decir, de una pensión que proviene del Estado, si quiere volver a trabajar para el Estado, no, en principio no, salvo que la pensión o la remuneración provenga del sector educativo o de la actividad docente. En ese caso, diríamos que sí pueden coexistir pensión y remuneración. Y trabajar en el sector privado sí, porque ya es otro el empleador, no hay ningún problema. Respecto del decreto ley 19990, Sistema Nacional de Pensiones, tanto si se es del sector público o del sector privado, sí puede volver a laborar, pero con restricciones. ¿Cuál es la restricción? Que la suma de la pensión y la remuneración no puede superar media UIT. No puede superar media UIT. Y si supera medio UIT, se suspende la pensión. No la pierde, se suspende hasta que deje de laborar o hasta que deje de superar ese tope de media UIT. El que tiene pensión del sistema privado de pensiones, sea que trabajó en el sector público o en el sector privado, ¿puede volver a laborar en el sector público o privado? Sí. ¿Con alguna restricción? Ninguna restricción. Puede volver a laborar completamente. Bien, yo sé que aquí el tema, para recordarlo, a veces es bueno tener esta plantilla, por eso es que he querido dejarles este cuadrito con el sustento legal de cada uno de los casos. Veamos aspectos que influyen en la relación de trabajo. Recordando bien cuando estamos ante una relación de trabajo, recordando sus elementos principales y sus elementos indiciarios o tipificantes. Primero, la calificación del personal. La ley califica el personal en escasos casos y muy precisos casos. ¿Diferencia la ley entre empleado u obrero? Ya no lo hace. Hace 50, 60 años sí lo hacía. Había un régimen de obreros y había un régimen de empleados. Había un sistema de descanso vacacional, había seguridad social para unos y seguridad social para otros. Tanto es así que hasta ahora nos queda que al Hospital Rebagliati le llamamos Hospital del Empleado y al Hospital Almenara le llamamos Hospital Obrero, porque antes era así, efectivamente, para obreros y empleados. Ahora no. No hay norma que establezca tal calificación. No existe un régimen de empleados y obreros, ni para efectos laborales ni para la seguridad y previsión social. Tienen la misma seguridad social, la misma protección contra accidentes de trabajo. Anteriormente, hasta el año 97, existía el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, el SATEP, que fue reemplazado por el seguro complementario de trabajo de riesgo. Este SATEP sí vinculaba la protección al hecho de ser obrero. En cambio, el moderno seguro complementario de trabajo de riesgo no distingue entre obrero o empleado, distingue entre trabajador sometido a riesgo o no sometido a riesgo. La periodicidad de pago ya no está atada a la calificación desde el año 98. Antes del año 98 sí, el obrero se le pagaba semanalmente. No podía haber obrero de remuneración mensual. Ahora, en su planilla, ustedes distinguen entre trabajador de periodicidad diaria, semanal, quincenal o mensual, y puede ser obrero o empleado indistintamente, ¿no? Inclusive, para el seguro de vida, donde originalmente era relevante, ya no lo es tanto, porque el pago ahora se da de acuerdo a una tasa que se determina en función del promedio de las remuneraciones de los asegurados, ¿no? Por lo tanto, no hay diferencia entre empleado o obrero, salvo que algún régimen laboral especial así lo determine, como el caso de construcción civil, que veremos en varias clases más adelante,
en que es un régimen exclusivo para obreros de construcción. Pero fuera de eso, no hay distinción. Donde sí hay distinción esencial es en el personal de dirección y confianza. Pero antes de decir cuál es la diferencia o tratamiento, veamos por qué o qué determina que una persona sea de dirección o de confianza. Para ser personal de dirección, lo que ven aquí es lo que está en el artículo 43 de la Ley de Productividad. Pero desmenucemos eso. Para ser personal de dirección hay que tener representación general del empleador frente a trabajadores o a terceros. Es decir, tener una función de representación. Puede ser un gerente de personal, gerente de ventas, es decir, por ejemplo, para adquirir o comprar bienes. El gerente general obviamente tiene todas las atribuciones. O tener un grado de representación frente a terceros o a los trabajadores. También el que ejerce funciones de administración y control. Por ejemplo, el administrador de una agencia, el administrador de una sucursal. Control, supervisor de plantas, supervisor de calidad, supervisor de legal. O sea, tengo funciones de administración o de control o de representación. O, como nos dice la norma, cuya actividad y grado de responsabilidad depende del resultado de la actividad. Es decir, trabajador con alta responsabilidad, un jefe de planta, por ejemplo, un jefe, el creativo en una empresa de publicidad, depende de él la actividad empresarial. Por lo tanto, ¿cuáles son los hechos que determinan o las situaciones que determinan al personal de dirección? Representación, administración, control y responsabilidad. Cualquiera de esos 4 hechos determinan que una persona sea de dirección. Todo trabajador de dirección per se es de confianza, pero no todo trabajador de confianza es de dirección. Porque el de dirección, el de confianza, es aquel que por laborar en forma directa con el empleador o con el personal de dirección que acabamos de describir, tiene acceso a información de primer orden. Por ejemplo, secretos industriales, comerciales, profesionales y en general toda información de carácter reservado. Por ejemplo, el contador, el asesor financiero, el auditor, el asesor legal. No es personal de dirección, pero accede a información de primer orden para el manejo de la empresa. Entonces, el primer hecho que genera que uno sea trabajador de confianza es el acceso a información relevante por trabajar en contacto directo con el personal de dirección o con el empleador. Pero hay un segundo hecho, aquel que emite opiniones o informes que directamente se presentan al personal de dirección. Claro, cualquiera puede emitir informes, pero no cualquier informe, sino son informes que contribuyen a la formación de decisiones empresariales. Por ejemplo, un asesor económico, un asesor de inversiones, ¿no? De eso va a depender. Entonces, ese es trabajador de dirección y confianza. ¿Y por qué es importante esta calificación? Primero, porque se amplía el periodo de prueba. Al trabajador de confianza a 6 meses y al de dirección a 1 año. Segundo, por el ejercicio de derechos sindicales. El personal de dirección y confianza no pueden ser miembros del sindicato, salvo que el estatuto de la organización sindical así expresamente lo permita. No conozco ninguno que lo permita. Además, no se le aplican los convenios colectivos y no ejercen el derecho de huelga. Tercero, el trabajador de dirección, escúchenme con claridad, solo el de dirección, no importa nada más, solamente por ser de dirección, se encuentra excluido de la protección de la jornada máxima legal. Por lo tanto, podría trabajar más horas y no tener derecho a horas extras. Y en el caso de confianza, sucede lo mismo que acabo de mencionar,
pero cuando no está sujeto a control efectivo del tiempo de trabajo. El personal de confianza no sujeto a no sujeto a control efectivo del tiempo de trabajo, no goza de la protección de la jornada máxima legal, por lo tanto no se le pagarían horas extras. Pero si es personal de confianza sujeto al control efectivo del tiempo de trabajo, es decir, marca el registro y control de asistencia, no cae en este supuesto, por lo tanto sí tendría derecho a horas extras. ¿Por qué también es importante? Porque el gerente que decida no hacer uso del descanso vacacional no tiene derecho al pago de la indemnización vacacional. También los trabajadores de dirección y los de inspección, si trabajan en día domingo, no tienen derecho al pago adicional por trabajo en día domingo o no tienen derecho a la compensación por día alterno, ¿no? O sea, ni al pago o a la compensación de otro día. Y una cosa última, que no está en la ley, sino lo ha dado la jurisprudencia, que es factible el despido por retiro de confianza sin lugar a indemnización para los trabajadores contratados para dicha posición, es decir, como trabajador de confianza, lo cual ha sido dispuesto en el 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral del 2018. Entonces, el trabajador de confianza, si se le retira la confianza, se va sin pago de indemnización. En cambio, si es que el trabajador ha ido ascendiendo, no ingresó como de dirección o de confianza, al retirarle la confianza, lo que haría es volver al puesto anterior, antes de su ascenso a puesto de confianza. Pero si lo retiro totalmente de la empresa, ahí sí tendría derecho al pago de la indemnización. Otras formas de calificación que no están en la norma, pero que obedecen ya a la organización de la empresa. Como les decía, obrero empleado, ejecutivo, trabajador común, administrativo, servicios, administrativo frente al trabajador de producción, permanente frente a temporal, remuneración fija frente a comisionista o remuneración variable, personal directo o personal a través de intermediación o tercerización, de oficina o de planta, etc. Esas son ya calificaciones internas de la empresa, pero que en todos los casos hablamos de trabajador subordinado. Otro aspecto relevante en la relación de trabajo es el periodo de prueba. El periodo de prueba en todos los casos, para cualquier tipo de trabajador, sea de dirección, confianza, permanente o modal, es de 3 meses. ¿Y qué supone ese periodo de prueba? Que el trabajador durante ese periodo no tiene protección contra el despido arbitrario. Es decir, lo puedo cesar sin alegación de causa alguna y no genera pago de indemnización. Pero este periodo de prueba se puede alargar, pero ahí sí requiere pacto que se determine y se permite en el trabajador altamente calificado o de confianza, ya no es de 3, sino de 6 meses. Y en el trabajador de dirección puede prolongarse hasta 1 año. El exceso que se pudiera pactar se tiene por no puesto. Bien. Entonces, el periodo de prueba original de 3 meses no hay necesidad de ponerlo en el contrato porque ya viene de ley. Pero en el caso de extensión, por ser trabajador de confianza o calificado o de dirección, sí tiene que pactarse expresamente. No se computa dentro del periodo de prueba los periodos donde hay suspensión de la relación de trabajo, porque precisamente el periodo de prueba es para ver la idoneidad del trabajador, pero si por algún motivo no está laborando, se suspende el periodo de prueba y recontinuará o volverá se reanudará, el conteo o el plazo de 3 meses o 6 meses o 1 año cuando el trabajador se reincorpore. Y en el caso que el trabajador cese y se reincorpore, si es que la reincorporación es dentro del 3er año,
se entiende superado el periodo de prueba. Pero si pasan 3 años, otra vez se le vuelve a colocar el periodo de prueba. O también se aplica nuevamente el periodo de prueba, así sea antes del 3er año, si es que entra a un puesto notoriamente y cualitativamente distinto, ¿no? Y como les había mencionado, en el caso del trabajador a plazo fijo o contrato sujeto a modalidad, también se aplica el periodo de prueba. Y por si acaso, aunque lo voy a volver a repetir cuando vemos los contratos modales, no existe el contrato de prueba. Muchos ponen contrato sujeto a modalidad de prueba. No existe. El periodo de prueba no es un contrato, es una situación de desprotección del trabajador, pero de desprotección legal, porque así está establecido por la ley, por 3 meses que se aplica a cualquier contrato, sea modal o sea permanente. Por lo tanto, si ustedes hacen un contrato de prueba de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, está desnaturalizado ese contrato y se entiende que el trabajador es trabajador permanente. ¿Por qué? Porque están utilizando una figura que no existe en la ley, como ya veremos el día de mañana. Por último, la prescripción laboral, que es otro tema importante en materia laboral. Concentrémonos en la última fila, que es lo que está vigente en este momento. Según la ley 27.321, vigente a partir del año 2000, del 23 de julio del año 2000, se nos dice que el plazo prescriptorio es de 4 años. ¿En qué consiste la prescripción? Es el plazo durante el cual tenemos la facultad, la posibilidad de demandar ante el Poder Judicial el cobro de beneficios sociales, de remuneraciones, de vacaciones, de utilidades, etc. 4 años, que se cuentan ¿desde cuándo? Desde que se extingue la relación de trabajo. Por ejemplo, si yo ceso hoy día, hasta el 2023, podré pedir por la vía judicial de todos mis beneficios, si sean de 10 años atrás. No hay que confundir este plazo de prescripción con la prescripción en materia, el plazo de caducidad. La caducidad se aplica únicamente para la demanda de indemnización por despido arbitrario o la reposición en caso de despido nulo, despido fraudulento, ¿no? En esos casos se aplica un plazo de caducidad de 30 días, que la ley dice 30 días naturales, pero por jurisprudencia se ha interpretado que son 30 días hábiles. Pero ese es plazo de caducidad para pedir la reposición o la indemnización por despido arbitrario. Para el resto de beneficios, lo que se aplica es plazo prescriptorio de 4 años. Les he querido poner como ejemplo, como lo que efectivamente existió, como referencia, esa es la palabra, de lo que se reguló en años anteriores. 15 años, 10 años, 3 años, 2 años. Lo hago un poco como crítica, que no porque se haya reducido, sino qué criterio tienen para aplicar. Que un tiempo fue 15, después 10, después 3, después 2 y ahora lo subieron a 4. Me da la sensación que no hay ningún criterio técnico detrás de ello. Bueno, aquí les alcanzo bibliografía de consulta, que es en la que yo me he basado para volcar estas reflexiones sobre los temas que hayamos visto. En casi todos los temas que veremos encontrarán que les coloco bibliografía de consulta. Si alguien desea una consulta, una bibliografía mayor o distinta, me lo hace saber. Aquí está también mi correo electrónico, ¿no? De preferencia, si bien les pongo también mi teléfono, muchas veces no les puedo contestar. Por ejemplo, en este momento mi teléfono está sin volumen para poder dedicarme al seminario. Lo mismo a veces cuando estoy en
tengo audiencia en el Poder Judicial o en el Ministerio de Trabajo, tengo que bajarle el volumen, ¿no? Entonces, más seguro es que me ubiquen en el correo electrónico. Siéntanse en la libertad de escribirme para hacer sus comentarios y mantener comunicación permanente. Recuerden nuestra estación de preguntas para el día lunes, de tal manera que las preguntas que tengan a raíz de lo que hemos visto hoy día, sumado a lo que puedan revisar ustedes en la revisión de las diapositivas, que como les ha explicado el señor Samuel Valverde, las tendrán a su disposición, además del material especial que les he preparado, material de consulta teórico sobre este tema. Entonces, el día lunes podremos absolver todas las consultas. Por hoy día, señores, eso es todo. Los espero mañana, amigos y amigas, en punto a las 7 de la noche, que tenemos la reunión para el módulo número 2. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Samuel, muchísimas gracias por tus coordinaciones. A usted, doctor Jorge. Mañana estaremos viendo en lo que es la segunda sesión a las 7 de la noche. Muchas gracias, doctor Jorge Castillo. Estaremos viendo el día de mañana. Hasta mañana, Samuel. Muchas gracias.